Dios te dice hoy, ¿estás cansado de esta lucha? Prepárate para derrotar a tus gigantes. Palabra de Dios. Fue en el silencio de la madrugada, cuando todos dormían y las luces estaban apagadas, cuando sentiste con más intensidad el peso de la guerra que llevas dentro. Hay dolores que no gritan, solo te aprietan el pecho día tras día sin pedir permiso. Y quizás ahí es exactamente donde te encuentras ahora. Agotado, cansado de esta lucha aparentemente interminable, rodeado de gigantes que insisten en paralizarte. Pero hoy, algo extraordinario está a punto de suceder. Dios te dice, ¿cansado de esta lucha? Prepárate, porque ha llegado el momento de vencer a tus gigantes. Muchos te miran y no se imaginan cuánto te has resistido. No tienen idea de la batalla invisible que libramos cuando nadie nos ve. Lo que nos consume no es solo lo que sucede afuera, sino lo que se acumula en nuestro interior: el miedo, la duda, el peso de la culpa, la constante sensación de fracaso, la soledad en los momentos en que más necesitamos apoyo. Pero escucha con atención. Esta no es solo una fase difícil, es un territorio espiritual en disputa, y tú estás en el centro de todo. No estás aquí por casualidad. Hay un secreto profundo que se revelará en este video, algo oculto durante siglos, entendido por pocos, pero que Jesús ha decidido confiarte hoy. Él conoce la raíz de esta batalla y lo que está a punto de revelarse. Puede romper con años de opresión, sufrimiento silencioso e intentos fallidos de ganar esta guerra. Esta palabra no vino a consolar lo que hay que afrontar, ni a enmascarar el dolor con frases bonitas. Vino a activar algo dentro de ti, una fuerza que el enemigo intentó silenciar, una autoridad espiritual que yace latente, pero que hoy será despertada. No te quedes a medio camino, no mires hacia otro lado, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta que tu alma lleva tiempo pidiendo en silencio. Prepárate, respira hondo. Estás en un momento de verdadero encuentro con la presencia de Dios. Hay palabras que vienen de los hombres, pero hay palabras que vienen del cielo. Y esta que estás escuchando tiene el aroma de la eternidad, tiene el peso de la revelación. Si algo en tu interior se siente conmovido, disfrute de este video como un acto de fe, como extender una mano a otra persona que también necesita ser levantada. Porque sí, ese clic puede llegar a alguien que está colgando de un hilo. Escribe en los comentarios: me niego a caer, derrotaré a mis gigantes. Haz de esta frase tu bandera. Declara públicamente que ya no te esconderás, ni aceptarás vivir dominado por las batallas que Jesús ya ganó por ti. Hay poder cuando hablamos de fe. Hay liberación cuando escribimos con el corazón. Y si sientes que esta palabra es diferente, que hay una dirección aquí, suscríbete al canal. Este espacio fue creado para las almas en reconstrucción, para los guerreros heridos que aún no se han dado por vencidos. Aquí encontrarás más que solo videos. Encontrarás dirección, compañerismo y la palabra viva. Jesús dejó algo muy serio sobre esta guerra que estás enfrentando. Y necesitas escuchar esta revelación antes de dejar este video. Algo en tu interior cambiará. Algo en tu interior despertará. Porque esta lucha tiene un propósito y un fin. Empezamos. En el templo, el susurro contenido de la oración de Ana ya no era novedad para nadie. Entre el ir y venir de los sacerdotes, entre las voces de otros devotos, ella permanecía inclinada, con el rostro bañado en lágrimas antiguas y nuevas, en una súplica que parecía no ser escuchada jamás. El aroma a incienso no disimulaba la angustia de quien lleva una batalla tan silenciosa y personal que nadie más comprende. Ana sentía el peso del tiempo sobre sus hombros, años y años de espera, de súplica, de noches en vela preguntándose por qué no llegaban las respuestas. Había un agotamiento tan profundo en su alma que ni su esposo, ni el sacerdote, ni sus amigos podían alcanzarlo. La carga de luchar contra la infertilidad no era solo física, era una herida emocional,
un sentimiento de incompetencia, de ser invisible incluso para Dios mismo. En cada palabra susurrada estaba la esperanza de que se abrieran las puertas del cielo, pero el silencio era ensordecedor. ¿Cuántas veces te has presentado ante Dios, exhausto, preguntándote cuánto durará esta lucha? Esperar puede corroerte desde dentro, haciéndote parecer que tus llantos son en vano, que las promesas de esperanza y victoria son para otros, nunca para ti. En el corazón de este escenario yace una cruda verdad. Orar y no recibir respuesta es uno de los dolores más agudos para los creyentes. No se trata solo de desear algo. Se trata de sentirse visto por Dios, de que la atención del Señor reconozca su propio valor. Ana regresaba año tras año al altar, aferrándose a la promesa de que, de alguna manera, la respuesta llegaría. Quienes la rodeaban, acostumbrados a su tristeza, ya no esperaban nada más allá de ese lamento silencioso. Incluso el sacerdote, observando su oración, pensó que su desesperación era embriaguez y no fe. ¿Cuántos han contemplado su dolor y simplemente no lo han comprendido? ¿Cuántos han juzgado su proceso, su persistencia, su vulnerabilidad ante el altar? Hay una herida específica cuando la oración se convierte en silencio, cuando el tiempo parece prolongar el dolor en lugar de aliviarlo. Y sin embargo, hay una promesa inmutable que permanece viva incluso cuando los cielos parecen cerrados. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Esta palabra resuena como una invitación directa y personal, como si Dios mismo se acercara ahora y dijera: continúa, no te rindas, te escucho. Pero lo que quizá no te des cuenta es que, tras el aparente silencio, hay un movimiento invisible de preparación. Lo que parece tomar tiempo es, de hecho, la construcción de algo que va más allá de tu petición. Es la gestación de una respuesta sobrenatural, capaz de transformar no solo tu dolor, sino la historia de todos los que te rodean. No se trata solo de derrotar a gigantes externos, sino principalmente de superar los monstruos internos de la duda, la soledad y el sentimiento de rechazo del cielo. El proceso de Ana fue un viaje de fe grabado en el tiempo. Entre cada lágrima, lo que parecía un no era solo un todavía no. El Dios de las respuestas no es un Dios indiferente. Al contrario, se revela precisamente cuando las fuerzas humanas se agotan, cuando todo intento personal llega a su fin. Es en este lugar donde solo queda la fe, donde la promesa se manifiesta de forma sorprendente, mayor que cualquier expectativa. Y si tú también has llegado a este punto de cansancio, de sentir que tus oraciones han caído en el olvido, quizás ahora sea el momento en que tu historia cambie. ¿Te has parado a pensar alguna vez si el silencio está, de hecho, preparando un milagro tan grande que nadie, ni siquiera tú, se atrevería a soñarlo? Observa que el nombre de Ana quedó inmortalizado no por su esterilidad, sino por el testimonio de su respuesta. Samuel, el hijo anhelado, fue más que una bendición personal, fue un faro de esperanza para toda una generación. Lo que anhelas puede parecer pequeño comparado con el gigante que enfrentas, pero Dios siempre actúa con propósitos que trascienden el mero deseo humano. La respuesta te llegará en el momento preciso, y el milagro será tan evidente que quienes te rodean reconocerán la obra divina. Es en esta espera que muchos se dan por vencidos, que la lucha interna hace que incluso los más fuertes piensen en callar, abandonando la esperanza. Pero la voluntad de Dios no es verte derrotado por el cansancio de la lucha, sino fortalecido para vivir el cumplimiento de sus promesas. Tu dolor no es un detalle desechable para el Señor, es un camino que Él recorre a tu lado, incluso cuando no lo sientes. En la historia de Ana vemos una invitación a perseverar, a confiar más allá de lo visible, a creer que la ausencia de respuesta no es ausencia de amor ni atención.
Puede que la escena esté en silencio, pero el cielo se mueve a tu favor. Y si te dijera que la mayoría de la gente se rinde justo cuando la victoria está más cerca de lo que imagina. ¿Cuántas bendiciones se han frustrado porque, en la desesperación, alguien creyó la mentira de que Dios se había olvidado de ellos? Recuerda, luchar con fe también es aprender a escuchar el silencio como preludio de lo imposible. Los gigantes internos que enfrentas, el miedo, la duda, el sentimiento de rechazo, son derrotados cuando te niegas a dejar de clamar, incluso sin ver ninguna señal. Ahora analiza tu propia vida. ¿Has enfrentado largos periodos de silencio? ¿Has llorado sintiendo que nadie te escucha? Créeme, tus lágrimas nunca son en vano ante Dios. Él cuenta cada una de ellas, conoce tu historia y te llama a un encuentro real. La oración de Ana fue, durante años, una lucha en el anonimato, sin aplausos, sin testigos, pero fue esta perseverancia la que desencadenó el milagro. Y si tu victoria es precisamente lo que inspirará a otras almas cansadas a perseverar, incluso cuando no haya señales inmediatas del cielo, no aceptes la idea de que orar sin respuesta es falta de fe. En realidad, los gigantes caen cuando decides continuar, incluso si la lógica te dice que pares. Dios te habla hoy sobre el tiempo de espera, sobre el dolor de clamar y no recibir una respuesta inmediata. Quiere fortalecer tu esperanza, renovar tu confianza, mostrarte que hay más de lo que parece. Y el secreto es no rendirse. ¿Qué harías si supieras que estás a solo una oración de tu punto de inflexión? No es tu silencio ante el altar, de hecho, el terreno fértil donde Dios prepara la mayor respuesta de tu vida. Quiero retarte. Si te sientes cansado de esperar, si ya no sabes cómo clamar, declara en los comentarios: no me rendiré, Señor, ni siquiera sin respuesta. Haz de este comentario un acto de fe, una declaración pública de que tu esperanza está viva, incluso en medio del silencio. Deja que el mundo espiritual vea que hay alguien que no se doblega ante el cansancio, sino que se levanta para recibir lo que Dios tiene reservado. Lo que nadie comprende de esta historia es que cuando menos lo esperas, Dios toma tu clamor y lo transforma en testimonio. Pero eso no es todo. Hay una verdad mayor que puede revolucionar tu camino, un secreto escondido en la próxima revelación, y pocos conocen el impacto de perseverar cuando todo exige detenerse. Gedeón está acurrucado, hundido entre muros de piedra, triturando trigo, lejos de las miradas indiscretas de los madianitas. El austero olor del lagar se mezcla con el sudor frío de quien ya no sabe dónde termina el miedo y dónde comienza el instinto de supervivencia. Ya no es solo el enemigo exterior, es la asfixiante certeza de que cualquier paso en falso podría ser el último. Gedeón no está allí por elección propia, sino por la brutal presión de una vida atrapada, tratando de proteger migajas mientras afuera sus gigantes parecen invencibles. Quizás conozcas este lugar oscuro y estrecho, no una cueva literal, sino la prisión de la ansiedad diaria, la sensación de que cada intento de levantarse resulta en fracaso. Te sientes como si estuvieras oculto del mundo, de la vida, de ti mismo, una lucha silenciosa, disfrazada de rutina, pero que consume tus fuerzas cada día. El miedo paraliza, convierte los sueños en polvo y, peor aún, te hace dudar de lo que Dios dice sobre tu verdadera identidad. Gedeón, aún abrumado por el pánico, oye una voz distinta a la acusación interna. El ángel del Señor se acerca, llamándolo no por lo que siente, sino por lo que puede llegar a ser. El Señor está contigo, valiente guerrero. Esto no tiene sentido para un hombre que solo ve debilidad, que repasa mentalmente todas las razones por las que las cosas saldrán mal. El miedo, al contrario de lo que dicen, no protege, distancia, aísla, roba la visión. Es fácil pensar que quienes viven acorralados son cobardes,
Pero la profunda verdad es que muchos de los más valientes de Dios comenzaron su camino sintiéndose exactamente como tú, pequeños, incapaces, cansados de batallas invisibles. Mientras el ángel habla, Gedeón replica: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros antepasados? La confrontación aquí no es solo externa, es espiritual. Es la lucha entre lo que sientes y lo que Dios declara. ¿Es esta batalla interna, este ciclo de miedos, realmente una falta de fe, o hay algo aún más profundo que nadie te ha contado? El miedo, esa voz que te susurra que nunca serás suficiente, no es solo una emoción. Es un gigante que se alimenta de expectativas frustradas y experiencias pasadas. El problema es que muchos aceptan este miedo como su identidad. Soy así, no puedo, no nací para ganar. Pero Dios se acerca, y lo primero que hace no es eliminar el obstáculo externo, sino transformar tu perspectiva, redefinir quién eres ante sus ojos. El versículo resuena como un martillo rompiendo cadenas. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. El Creador mismo está a tu lado, no solo como un espectador, sino como alguien dispuesto a enfrentar a cada gigante que esté a tu lado, incluso cuando te tiemblan las rodillas de incertidumbre. Acéptalo. ¿Cuántas veces has librado batallas solitarias, intentando demostrarte a ti mismo y al mundo que eras capaz, pero interiormente fragmentado por la duda y el pánico al fracaso? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar mientras te escondías, convencido de que no estabas listo, de que otros siempre tendrían más coraje, más fuerza, más fe? Si este sentimiento de parálisis emocional resuena en ti, es hora de desafiar el ciclo. Dios no espera que seas invulnerable. Te llama a luchar precisamente porque sabe de qué estás hecho. Barro y aliento, fragilidad y potencial. La batalla no es por los perfectos, sino por quienes, aún temblando, deciden abandonar el lagar. Quizás nunca hayas considerado que para Dios la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La mayor mentira que te dice tu gigante es convencerte de que estás solo. Pero el secreto que casi nadie te cuenta es que cada vez que te alzas en medio del terror, estás escribiendo la historia de los héroes de la fe. Cuando Gedeón acepta la voz que lo llama valiente, aún sintiendo lo contrario, no recibe de inmediato una armadura ni una multitud a su lado. Lo que cambia es la convicción interior. Dios está conmigo, se muestra fuerte en mi debilidad. No se trata de la ausencia de lucha, sino de quien te acompaña en ella. La aplicación práctica es urgente. Cada vez que el miedo intente determinar tu valor, recuerda, tu mayor enemigo no es el fracaso, sino la decisión de no intentarlo nunca, porque el miedo habló más fuerte. Permítete una sorpresa, y si el miedo fuera en realidad una pista de dónde reside tu llamado, y si cada vez que un gigante se alza es una señal de que esta área, este sueño, este desafío, es precisamente la tierra que Dios te ha destinado a conquistar, no aceptes la narrativa de que vivir con miedo es humildad o prudencia. A menudo es el miedo el que sabotea el propósito de Dios para tu vida. Si sientes que el futuro está bloqueado por gigantes emocionales, recuerda, no temas, porque yo estoy contigo. Haz de esta promesa un escudo diario, un recordatorio constante de que todo desafío se puede superar cuando decides confiar en aquel que te llama valiente, incluso cuando todo dentro de ti te diga lo contrario. No se trata de ganar solo, sino de caminar junto a aquel que nunca ha perdido una batalla. Y si en este momento reconoces que estás cansado de huir, de esconderte, de vivir a la sombra del miedo, haz un acto público de fe. Di: hoy me enfrento a mis gigantes con Dios a mi lado.
Toma este paso como una declaración espiritual, marcando un punto de inflexión en tu camino. Y para que esta corriente de valentía ilumine a otros, dale a me gusta y comparte este mensaje como instrumento de fe. Tu acción puede ser un puente hacia la liberación de alguien que ni siquiera imaginas. Lo que está a punto de revelarse puede llenar tu corazón de fuerza aún más. Caminó entre la multitud con pasos vacilantes, con el rostro marcado no solo por el tiempo, sino por el agotamiento de una batalla invisible y solitaria. A cada paso, sentía el peso de 12 años de amarga espera, las miradas sospechosas, la distancia, la sombra de la vergüenza, la amarga sensación de que ningún esfuerzo producía progreso. No había médico, recurso ni esperanza humana que prometiera alivio a ese sufrimiento crónico que parecía burlarse de cualquier pequeño intento de cambio. Y aún así, persistió, atrapada en un ciclo donde cada nuevo día solo reforzaba la sensación de derrota ante un gigante invencible. ¿Cuántas veces te has sentido así, como si lucharas en la oscuridad, rodeada de problemas que nunca ceden, cansada de invertir tus últimas fuerzas para ver siempre los mismos resultados? Dios te dice hoy, ¿estás cansada de esta lucha? Porque la verdad es esta. Hay momentos en que el alma clama más fuerte que el cuerpo, y la desesperación de no ver una salida amenaza con paralizarte por completo. El escenario de la mujer con flujo de sangre grita con una voz universal. El tormento de luchar y no ver nunca el cambio. La desesperación de sentir que nada será diferente nunca. Durante 12 años, todo intento se vio frustrado. El tiempo transcurría y la promesa de una vida diferente parecía cada vez más lejana. Los sueños se le escapaban entre los dedos como arena. El sufrimiento no era solo físico, era el dolor de lo invisible, del olvido, de sentirse irrelevante. No quedaban amigos, ningún abrazo la hacía sentir segura. Solo quedaba una obstinación silenciosa, una inexplicable terquedad que la mantenía en pie, incluso con el corazón roto. Muchos dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero ¿es realmente cierto? ¿O es el tiempo, combinado con la falta de esperanza, una carga aún mayor? Y si lo que realmente derrota a nuestros gigantes no es el tiempo ni el esfuerzo, sino un simple toque de fe, ese instante en que vio pasar a Jesús cambió el curso de su historia. Podría haberse quedado al margen, atrapada en las estadísticas de quienes nunca mejoran, pero decidió cruzar, mimetizarse con la multitud indiferente, arriesgarlo todo en un gesto aparentemente insignificante, tocar el borde del manto de Jesús, apostarlo todo a esa oportunidad única. El momento en que su mano temblorosa alcanzó el manto fue el punto de inflexión. No hubo palabras ni discursos, fue solo un toque, pero en ese toque se incrustaba toda la esperanza restante, toda la fe sofocada por años de frustración y abandono. Sabía que se enfrentaba no solo a una enfermedad, sino a la humillación, al miedo al fracaso, al miedo a ser rechazada una vez más. Y sin embargo, se atrevió a creer. Sorprendente, incluso impactante, es el hecho de que Jesús, en medio de una multitud, logre sentir el toque de esa mujer invisible. Se detiene, mira a su alrededor y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos se asombran. Después de todo, todos allí chocaban con él, pero un solo toque fue diferente. Un solo toque fue suficiente para que la fuerza fluyera. La lección es poderosa. No se trata de cuánto lo hayas intentado, ni de cuántas veces hayas caído, sino de la calidad de tu fe, de la disposición a buscar al Señor de verdad, incluso cuando parezca imposible. Tu fe te ha curado. Ve en paz. Estas palabras atraviesan la oscuridad de años de sufrimiento y establecen un nuevo comienzo. No es un ritual ni un largo proceso. Es el encuentro de la fe sincera con el poder de Dios que transforma lo imposible en realidad. Quizás te encuentres justo en este punto.
cansado de tantas luchas, exhausto de la espera, con el corazón saturado de promesas incumplidas. El ciclo de decepciones puede hacerte creer que nada cambiará, que Dios mira a los demás y te olvida. Pero no es precisamente ahora, cuando todas las estrategias humanas fallan, que la fe se revela con más fuerza. ¿Cuántas veces has pensado que las cosas nunca serían diferentes, que ya estabas condenado a simplemente sobrevivir y no a vivir plenamente? A menudo, el gigante que debemos derrotar no es externo, sino interno. Es el monstruo de la resignación, del miedo, de la creencia de que ya no vale la pena intentarlo. Pero al mirar a esta mujer, nos damos cuenta de que un solo paso en la dirección correcta tiene el poder de deshacer años de dolor. Ni siquiera pidió ser vista. Simplemente tocó, simplemente creyó, y eso fue suficiente para cambiar su destino. La enseñanza que Jesús nos deja es transformadora. No solo sana, sino que restaura la dignidad. Llama a la mujer a la acción para que todos sepan que ya no es impura, que ya no es invisible. No solo vence la enfermedad, sino que pone fin al ciclo de vergüenza, aislamiento y marginación. La liberación emocional y la paz interior comienzan cuando, incluso exhaustos y con dudas, nos atrevemos a un último acto de confianza, un gesto de fe, incluso sin garantías. Jesús sigue pasando junto a nosotros, incluso ahora, y nos invita a hacer lo mismo, a superar la multitud de miedos, a superar el cansancio, a tocar lo imposible. Un toque auténtico puede ser el comienzo de una serie de milagros que nunca imaginaste experimentar. ¿Y tú, cuánto tiempo permitirás que el gigante del desánimo te siga paralizando? ¿Cuánto tiempo aceptarás vivir estancado, como si simplemente sobrevivir fuera tu destino? No es ofensivo preguntar, ¿de verdad crees que tu historia puede cambiar? ¿O te has acostumbrado tanto al dolor que aceptas la derrota como algo normal? El reto aquí es romper este ciclo, dar un paso de fe, aunque sean tus últimas fuerzas. No subestimes el poder de un solo gesto dirigido a Jesús, porque lo que parecía imposible durante años puede deshacerse en segundos ante Él. Si este mensaje te llegó al corazón, si deseas romper el ciclo de imposibilidad que te aprisiona hoy, haz de los comentarios una declaración pública de esperanza y escribe: reclamo mi sanidad. Declara esta verdad como quien desgarra su propio futuro y se niega a aceptar otra sentencia que no sea la victoria. Porque mientras lees esto, el Dios que derrotó gigantes observa tu fe y ya ha comenzado a mover lo sobrenatural en tu vida. Y no se equivoquen, hay una dimensión en esta historia que casi nadie comprende. Su final no se trata solo de sanación física, sino de una reconstrucción completa de la identidad, de negarse a ser definido por el ciclo de fracasos o las voces de otros. Su historia no ha terminado, y la próxima revelación podría ser lo que realmente los libere de las ataduras restantes. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Una pesada piedra cubre la entrada del sepulcro. El olor a muerte ya impregna el aire. El llanto resuena entre los muros de Betania. Marta y María están devastadas, con los ojos hinchados y la garganta seca de tanto clamar, aplastadas por el dolor que acompaña a la sensación de impotencia ante lo imposible. Ninguna palabra de consuelo llega al corazón de quienes ven cómo se sepulta un sueño, una relación o una esperanza. Es la clase de agonía que paraliza y hace que todo parezca perdido, donde cada minuto que pasa parece burlar la promesa de Dios, y la lucha interior se transforma en una desesperación casi ensordecedora. Para quienes están exhaustos por esta batalla interminable, parece que llegar hasta aquí ha sido en vano. Después de todo, ¿de qué sirve luchar si la última palabra la tiene el fracaso? ¿Cuántas veces, como Marta y María, has sentido que la vida se te escapa entre los dedos, creyendo, aunque sea por un instante, que no habría vuelta atrás?
Los días se hacen largos, marcados por preguntas sin respuesta, mientras el universo parece darte la espalda. Pero la presencia de Jesús rompe el silencio de la resignación. No llega cuando los hombres lo esperan, ni se apresura a responder a la ansiedad humana. El Nazareno aparece en escena cuando ya no quedan fuerzas, cuando el sudor de la lucha se seca y solo queda el polvo de los sueños destrozados. Marta, angustiada, corre a su encuentro, con la voz entrecortada por el dolor y la esperanza. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Es en ese momento que toda la lógica humana se inclina ante las palabras del mismísimo Hijo de Dios. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». El impacto de estas palabras rompió la atmósfera de muerte y cuestionó todo lo que se había entendido hasta entonces sobre el destino y los límites. Jesús no se limita a observar el sufrimiento humano. Llora, siente compasión, se hace presente cuando todo parece desmoronarse y precisamente en ese escenario revela el secreto que desmantela toda desesperación. No importa cuánto tiempo parezca perdida la lucha, ni el grado de imposibilidad. En él, incluso algo que ha estado muerto durante 4 días puede volver a latir. El rostro de Marta refleja una mezcla de cansancio y expectación. Ve a Jesús pedir que quiten la piedra, mientras las miradas de los curiosos se mezclan con el asombro de la familia, de quienes ya habían aceptado el fin. Jesús contradice la idea común de que no hay solución. Desafía la lógica de quienes acumulan derrotas, exponiendo el orgullo humano acostumbrado al dolor, casi como si fuera el destino. La multitud contiene la respiración. Para muchos, la tumba es el final, pero para Cristo es solo el comienzo de una nueva declaración de poder. Cuando grita con fuerza, «¡Lázaro, sal!», lo imposible se desmorona. Lo que era motivo de vergüenza, lamento y resignación se transforma en un testimonio vivo de que nadie está condenado al fin prematuro de sus sueños bajo su palabra. No importa si tu batalla parece haber terminado en tragedia, si todo a tu alrededor ya se ha rendido, si incluso tú dudas. Jesús interrumpe los funerales interiores e inaugura ciclos de esperanza donde solo había cenizas. Aquí reside la gran diferencia entre luchar con las propias fuerzas y confiar en aquel que es Señor de la vida y la muerte. Por eso, incluso si te sientes agotado, a punto de abandonar la fe por completo, es esencial reconocer que la última palabra nunca la tendrá la derrota ante aquel que tiene las llaves de lo imposible. ¿Cuántos llevan tumbas interiores donde han enterrado sueños, vocaciones, relaciones y una autoestima destruida por tantas pérdidas y decepciones? ¿Cuántos oyen voces que dicen que es demasiado tarde, que Dios se ha olvidado, que ya no hay lugar para milagros? Y si la lucha de hecho no es el final, sino una invitación a experimentar una dimensión de fe que solo existe cuando todo parece haber terminado. Este es el escenario donde a Cristo le gusta actuar. Este es el escenario donde su gloria se manifiesta sin competencia. El desenlace de aquella tarde en Betania confronta todas las historias de fracaso que has escuchado, incluso las que tú mismo te has repetido repetidamente en noches de angustia. Porque Jesús no es indiferente a las lágrimas ocultas ni al desánimo que consume a quienes no ven salida. Declara con autoridad y ternura que aún hay esperanza para quienes ya no esperan nada, y que la victoria en las batallas de la vida no depende del cansancio, ni de la fuerza, ni de cuántas veces te hayan intentado convencer de que no hay salida. Con Él, el final es solo un nuevo comienzo. Y si todo lo que creías perdido fuera en realidad una preparación silenciosa para un testimonio magnífico, y si el gigante que te faltó fuerza para vencer fuera solo el escenario para que el nombre de Dios fuera exaltado mediante lo imposible. Porque es mucho más fácil creer en el fracaso que en la posibilidad de que Dios intervenga incluso cuando todo dice lo contrario.
¿Han aprendido a dar más crédito a la muerte que a la palabra del que resucita? Aquí hay un cambio de paradigma. Lo que parecía irresoluble es la plataforma para que experimentes algo que ningún esfuerzo humano puede explicar. Y tú te permitirás seguir definiendo tu presente por lo que ha muerto, o abrirás la puerta a que Jesús manifieste lo extraordinario en tu historia. ¿De verdad crees que se acabó, o tienes el coraje de dejar que Jesús reescriba lo que la vida ha enterrado? Escribe en los comentarios: retiro la piedra para que Jesús actúe. Declara esto públicamente como fe viva, como entrega total ante la imposibilidad. Perder no siempre es el final. A veces es una invitación a lo extraordinario. Pero eso no es todo. Hay una dimensión de restauración y esperanza que casi nadie percibe en esta historia, un secreto sobre las acciones de Dios cuando nadie más cree. Lo que sigue podría deconstruir todo lo que has oído sobre límites y nuevos comienzos. Prepárate, porque la siguiente página podría ser justo lo que tu corazón espera para finalmente liberarte del peso de esta lucha. Samuel camina entre los hijos de Jesé. Su presencia inspira respeto, pero la inquietud flota en el aire pesado de la casa. El profeta examina cada rostro, buscando al elegido para una unción que cambiará para siempre la historia de Israel. Todos los hermanos están allí, todos menos David. El más pequeño, relegado al campo, es aquel cuya ausencia ni siquiera molesta a nadie. Para su padre, David es solo el pequeño pastor. Para sus hermanos, alguien sin expresión ni importancia. Ni siquiera consideran llamarlo, como si la posibilidad de ser visto por Dios fuera demasiado absurda para alguien tan invisible. Allí, a la sombra del olvido y el rechazo, David siente el peso de no ser elegido, el silencio que grita que no es suficiente, que su existencia es demasiado pequeña para ser notada. ¿Cuántas veces cargas tú también con este dolor, esta herida abierta de no ser elegido por nadie, de nunca ser una prioridad, de sentirte siempre al margen de la vida y de los planes de quienes te rodean? ¿Has notado alguna vez cómo este sentimiento de rechazo devora la esperanza desde dentro y transforma cualquier pequeña alegría en duda, cada logro en desconfianza, como si siempre hubiera alguien más digno, más amado, más capaz que tú? Lo que pocos te dicen es que el peso de esta lucha por ser dejado de lado es uno de los gigantes más crueles de vencer, porque se esconde en las profundidades de tu mente, susurrando que ni siquiera Dios te mira. Sin embargo, hay un momento en que todo cambia. Samuel mira a su alrededor y, sintiendo que falta algo, pregunta: ¿están todos los jóvenes aquí? Y Jesé, casi avergonzado, menciona al hijo invisible, el que se quedó atrás, aquel a quien nadie consideraba digno de ser presentado al profeta. Y es allí donde el propósito de Dios destroza todas las expectativas humanas. Cuando David entra, cubierto de polvo, con la ropa marcada por la rutina del campo, Samuel oye la voz que no engaña: levántate y ponte de pie, porque este es. La elección de Dios no sigue patrones humanos. Él ve lo que está enterrado en el corazón, aunque el mundo insista en ignorarlo. El hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Lo que Dios le dice a David es lo mismo que susurra a tu corazón hoy. No importa si tus hermanos, tu familia, tus compañeros o incluso tú mismo no ven el valor de tu camino. El Señor mira en tu interior, ve gigantes donde el mundo solo ve debilidad, ve promesa donde solo hay rechazo. Esta es la noticia que destruye toda mentira de inferioridad. En la habitación donde jamás serías invitado, Dios prepara tu exaltación. Piensa en cuántas veces has intentado encajar, anhelado aprobación, suplicado en silencio ser visto y amado. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de esperar el reconocimiento de los hombres, buscaras escuchar la voz de Dios, quien ya te ha elegido a pesar de todo?
¿No está la verdadera victoria sobre tus gigantes precisamente en dejar de luchar por la visibilidad y empezar a confiar plenamente en que el Creador te conoce profundamente, que te formó para un propósito que no depende de la aprobación de nadie? Es doloroso admitirlo, pero muchos viven atrapados en ciclos de rechazo, permitiendo que las opiniones de otros dicten su propio valor. ¿Y si te dijera que la unción, la promesa, la misión que Dios te encomienda no necesita la firma de nadie en esta tierra? Que de hecho, lo que te hace especial a los ojos del Padre es precisamente lo que te hace invisible a los ojos humanos. Hay una belleza radical y transformadora en esta verdad, y puede liberar tu corazón de la esclavitud de complacer a todos para finalmente descansar en la mirada de aquel que nunca se equivoca al elegir. Hay algo casi escandaloso en la forma en que Dios trastoca las reglas del mundo. Todos los métodos humanos fracasaron allí, antes de Samuel, pero fue precisamente en lo improbable, lo despreciado, lo olvidado, donde se encontró la realeza. No es una inversión casual, es el patrón del cielo. Dios crea reyes de aquellos por quienes el mundo jamás apostaría. Si sientes que ya estás cansado de este ciclo de batallas internas, de este cansancio de ser menos, de no ser suficiente, entonces escucha con atención. Este es el momento de enfrentar al gigante del rechazo, no como alguien que ruega ser aceptado, sino con la autoridad de quien ya ha sido visto y aprobado por el Rey de Reyes. ¿Será que lo que llamas debilidad es de hecho el disfraz perfecto para una grandeza que solo Dios reconoce? ¿Qué tal si hoy inviertes tu perspectiva? Permites que el rechazo impulse tu entrega al llamado divino, aceptando que el verdadero valor nace en tu interior, no en el exterior. David no fue solo otro hijo olvidado. Fue formado en el anonimato, forjado en la soledad, preparado en silencio. Lo que parecía un castigo era una escuela secreta. Y si lo que llamas abandono es de hecho la plataforma para tu preparación, te das cuenta de que podrías estar en este momento al borde de un encuentro sobrenatural, un ascenso que solo Dios puede orquestar. No te dejes engañar. Nada de lo que sufres ahora es en vano en los planes del Señor. La escasez de afecto, el desprecio, la soledad, todo esto puede convertirse en terreno fértil para la unción que Él desea derramar sobre tu cabeza. El gigante del rechazo solo se vence cuando dejas de buscar la aceptación en el frío abrazo de los hombres y finalmente comienzas a calentarte en la mirada ardiente de Jesús. ¿Estás dispuesto a dar este paso de fe, a creer que la mayor victoria no es ser reconocido por muchos, sino ser llamado por tu nombre por Dios mismo? No dejes que las opiniones de los demás definan tu identidad. Lo que impide a muchas personas vencer a sus gigantes es esta parálisis del miedo a no ser amados, a no pertenecer, a no ser elegidos. Pero cuando entiendes que cada lágrima que cayó en silencio, cada momento en que no fuiste invitado, cada palabra dura o mirada ignorante fue vista por el Señor de los ejércitos, se abre un nuevo horizonte. Él no es como los hombres. Él ve el corazón. Él ve tu corazón ahora, tus batallas internas, tus traumas, tus tristezas, todo eso está ante Él. Puedes sentir cómo se alivia el peso de tus hombros con solo saber que hay alguien que te ve completamente, que te ama incluso en los rincones oscuros donde nadie entra. Esa es la mayor razón para levantarte y seguir adelante. Hay un llamado único esperándote, una corona que nadie más puede llevar. Quizás la pregunta más profunda aquí no sea ¿por qué fuiste rechazado?, sino más bien ¿con qué propósito? ¿Qué quiere Dios construir en tu vida usando precisamente lo que otros han despreciado? Y si lo que más te duele es precisamente lo que te capacitará para enfrentar gigantes que nadie más se atreve a desafiar. David solo pudo derrotar a Goliat porque ya había ganado batallas invisibles donde nadie aplaudió, nadie siquiera notó. Su proceso de invisibilidad fue, de hecho,
el secreto de su fuerza. ¿Estás listo para transformar tu dolor en poder, tu anonimato en un altar, tu soledad en intimidad con Dios? Si el mundo no te eligió, celebra. Puede ser una señal de que el cielo ya ha escrito tu nombre en una historia mucho más grande de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Y ahora los invito a un acto genuino de fe, uno que solo los valientes se atreven a hacer públicamente. Declaren en los comentarios, sin miedo: el Señor me ve y me elige. Si esta palabra ha tocado su herida más profunda, transformen su expresión en adoración. Declaren su confianza en Dios por encima de la necesidad de aprobación humana. No teman más la mirada indiferente del mundo, porque aquel que los llamó conoce cada detalle de su corazón. Es asombroso cómo lo que parecía ser tu mayor carga puede revelarse de repente como la clave de tu nueva etapa. ¿Ves cómo se está produciendo ese cambio silencioso? Mientras todos buscan significado en los aplausos, tú eres llamado al centro del propósito divino, en el anonimato. Pero esto es solo el comienzo. Hay un secreto aún más profundo sobre lo invisible y lo rechazado, algo que podría cambiar para siempre tu percepción de la lucha que enfrentas. Prepárate, porque lo que está a punto de revelarse desafiará todo lo que siempre has creído sobre el valor de ser visto y el verdadero poder de superar a los gigantes. Pedro está allí, acurrucado en la tenue luz del patio, el frío del amanecer atravesando su túnica y erizándole la piel, pero nada es más agudo que el peso aplastante de la vergüenza. El olor a brasas, los susurros de los soldados, las llamas del fuego, todo a su alrededor parece ensombrecer su alma, como si el universo entero presenciara su fracaso. Él, el que siempre proclamó, con una valentía casi infantil, que nunca abandonaría a Jesús, ahora se encuentra postrado por haber negado a su propio maestro. 1, 2, 3. Cada vez, la mentira escapa de sus labios como un cuchillo, cortando no solo su lealtad, sino también la imagen que construyó junto al Mesías. El gallo canta, el tiempo se congela, y entonces esa mirada, no una mirada de furia ni de desprecio, sino de una profundidad insondable. Y volviéndose, el Señor miró a Pedro. La mirada de Jesús atraviesa la multitud, el tiempo, la vergüenza, y se posa en Pedro no para condenarlo, sino para restaurar su corazón. ¿Alguna vez has sentido el peso de haber fracasado miserablemente, de haber traspasado límites que juraste nunca traspasar? ¿Has experimentado la insensibilidad de pensar, esta decepción es demasiado grande, quizás incluso para Dios? ¿Cuántas veces te has encontrado reacio a orar, temiendo que solo quede entre tú y el cielo el eco de tus caídas? El cansancio espiritual te roba la voz, transforma cada lamento en silencio. La lucha interior crece como un gigante invencible que repite: no eres digno. En ese momento parece que el cansancio es la única certeza. La lucha se convierte en una sentencia perpetua. Pero ¿y si la voz que resuena en tu interior no es la última palabra? ¿Y si esa mirada de Jesús en esa noche fría es justo lo que necesitas escuchar en tu propia batalla? Porque hay algo que casi nadie se atreve a admitir. Los verdaderos fracasos quebrantan la fe, pero también exponen la necesidad más profunda de gracia. Una gracia que no negocia, no regatea, simplemente abraza. No es de extrañar que los gigantes interiores se apoderen de ti en estos momentos. La culpa crece, la vergüenza se arraiga y, de repente, sientes que tu nombre está grabado en la lista de los que han caído en desgracia. Pero mira, la historia no termina en la negación, no termina con la mirada del maestro. ¿Qué harías si, en lugar de castigarte, se acercara a restaurarte? Pedro, abrumado por lágrimas amargas, aún no comprende que la misma mirada que le traspasó el alma proyecta un futuro de restauración. Jesús no aparta la mirada, no cierra las puertas. Mientras todos a tu alrededor podrían esperar condenación, el Maestro ofrece reconexión.
Si alguna vez te has preguntado si tienes derecho a empezar de nuevo, presta atención. A Jesús no le interesa mantener la distancia por tu error. La promesa de Dios a quienes están exhaustos de luchar con la culpa es que siempre tiene una respuesta amorosa. El camino a la restauración no comienza con un desempeño perfecto, sino con la honestidad de quienes, incluso caídos, aún anhelan levantarse. El gigante de la culpa grita, pero la voz de Cristo susurra más fuerte en el silencio de la vergüenza. Te miré, te conozco, te quiero de vuelta. No fue Pedro quien buscó a Jesús, fue el Maestro quien lo buscó con esa mirada. ¿Te has parado a pensar alguna vez que los gigantes que enfrentamos jamás podrán sofocar el llamado de Jesús a empezar de nuevo? ¿Qué tal si, en este momento, transformas el acto de dar me gusta y compartir este mensaje en un gesto de valentía y evangelización? Tu me gusta puede ser una señal visible de que, incluso cansado, eliges seguir luchando, no solo, sino sostenido por promesas eternas. Y si conoces a alguien aplastado por el peso de la culpa, comparte este mensaje, porque a veces una palabra es lo que separa la caída de la restauración. Y si sentirte cansado de la lucha forma parte de tu historia, permítete comentar abajo: elijo empezar de nuevo. Tu comentario puede ser más que un simple desahogo. Puede ser la chispa de fe que reavive la esperanza, no solo en tu vida, sino en la de quienes lo lean y también luchen contra los gigantes de la culpa y la vergüenza. Pero hay un detalle casi siempre ignorado en esta escena entre Pedro y Jesús, un secreto que redefine la lógica de la restauración. La mirada del Señor esa noche no fue solo de perdón, sino también de llamada. No solo borra el pasado, sino que llama a un futuro imposible y sin gracia. No se trata solo de superar la culpa, sino de asumir un nuevo rol, de renacer en autoridad incluso después de caer. La lucha termina donde comienza la gracia, y todo gigante de la culpa se inclina ante esta nueva realidad. Y aquí está la verdad que desafía todo lo que hayas podido creer sobre las derrotas. Pedro mismo, el mismo que cayó, será quien levante a otros. Su cicatriz se convierte en testimonio. Su dolor reconfigura destinos. Quizás, por primera vez, te darás cuenta de que tus fracasos son, de hecho, portales a una intimidad con Dios que solo quienes han sentido el dolor de la caída pueden conocer. Pero este no es el final del viaje, porque algo aún más desconcertante está a punto de revelarse. Elías está acorralado, el polvo del camino aún se le pega a la ropa. El silencio del desierto es pesado, sofocante, y el profeta siente cada latido de su propio corazón como si anunciara el fin. Avanza exhausto entre rocas rotas, la soledad apretando su pecho con cada paso. Jezabel le prometió la muerte, pero lo que realmente desgarra a Elías no es el miedo a la amenaza, sino la insoportable sensación de estar completamente solo, incomprendido, invisible incluso entre quienes una vez lo llamaron profeta. La cueva que se abre ante él parece una tumba abierta, una invitación a desaparecer, porque, a veces, la lucha más cruel no es contra los gigantes de afuera, sino contra el vacío ensordecedor que nos devora desde adentro cuando nadie parece escuchar nuestro grito. Allí, en el rincón más oscuro de la roca, Elías se derrumba. «Basta, Señor, solo quedo yo, todos me han abandonado. Solo queda mi dolor». Sus palabras se pierden para el oído humano, pero no escapan a la mirada atenta de Dios que ve los corazones rotos. El profeta, que derrotó a los falsos dioses ante multitudes, libra ahora una batalla invisible, la del alma, asfixiada por el aislamiento. ¿Y quién no se ha preguntado alguna vez, rodeado de tanta gente y sintiéndose irremediablemente solo, si Dios habla realmente en medio de tanto ruido interior? El dolor de Elías resuena en cada corazón cansado de las luchas diarias.
en quienes sienten la ausencia de comprensión, incluso en hogares llenos. Porque hay un cansancio que no es físico, sino que habita en la sensación de ser incomprendido en el propio hogar, entre amigos y hermanos en la fe, incluso cuando una sonrisa esconde abismos que nadie sospecha. ¿Será este vacío solo falta de fe? ¿O existe un territorio secreto del alma donde solo el Creador puede pisar, donde solo Dios comprende tu clamor silencioso? Lo que sigue es un momento que desafía toda expectativa. En la cúspide de su sufrimiento, cuando Elías espera el fin o un milagro, no hay terremoto, ni fuego, ni viento impetuoso, sino un suave susurro. No es en la tormenta donde Dios se revela, sino en la sutileza de su presencia. No estoy solo, el Padre está conmigo. Juan 16:32. Esta frase resuena con más fuerza que un trueno. Jesús, siglos después, pronunciaría estas mismas palabras, recordándonos que existe la compañía divina incluso en la hora de mayor angustia. Quienes tienen la promesa de un Dios que se acerca precisamente cuando todos los demás se alejan no están solos. Quizás tú, al escuchar ahora, te encuentres en tu propia cueva, asfixiado por la sensación de que nadie en el mundo comprende realmente la magnitud de tus luchas, tu agotamiento interior. Has asistido a fiestas, a servicios abarrotados, rodeado de risas y discusiones superficiales, pero en el fondo te sentías como alguien que observaba todo desde fuera, invisible. Las batallas que libras, las angustias, la soledad que se niega a desaparecer, incluso ese grito de ayuda que ni siquiera quienes deberían estar ahí para consolarte, te hacen pensar: estoy cansado de esta lucha, nadie me entiende, ¿se ha olvidado Dios de mí? Pero hay una verdad que desmonta la mentira de la soledad. El susurro de Dios es más real en la cueva que en toda la multitud que hay afuera. Se produce una revolución silenciosa cuando, en el punto álgido de la impotencia, se acerca una voz celestial. Levántate, porque aún no ha terminado. Veo tu cansancio y conozco tus luchas. Elías descubrió en la oscuridad lo que multitudes nunca experimentaron en la superficie: la compañía que solo Dios puede ofrecer. Así es como los gigantes interiores son derrotados. No por el ruido del mundo, sino por la certeza de una presencia que camina con nosotros en el valle de la sombra. Cuando todo parece perdido, cuando los ojos no ven salida y el alma clama por alivio, Dios responde no con respuestas ruidosas, sino con la paz que solo tiene sentido para quienes ya han sido visitados en la guarida de la soledad. ¿Cuántas veces te han dicho que la fe es caminar sin miedo, sin doblegarse? Y si te dijera que la verdadera fuerza reside en admitir nuestra propia fragilidad y aún así confiar en que Dios habla en el subtexto de nuestro silencio? El secreto de la victoria no es nunca sentirse solo, sino aprender a escuchar la voz de Dios donde nadie más puede entrar. El susurro del Eterno tiene más poder que todas las voces del miedo, más seguridad que cualquier multitud de apoyo superficial. ¿Estás cansado de esta lucha interna, de este gigante de la soledad? Dios está más cerca que el aire que respiras. No es locura, no es debilidad. Es el secreto de quienes sobreviven a la cueva y regresan transformados. Descubren que nunca fueron abandonados. Y ahora quiero proponerte un reto diferente. ¿Cuántas veces has guardado silencio pensando que nadie comprendería tu dolor? Hoy, como acto de valentía y fe, deja un comentario con una frase única y personal, algo que represente tu clamor silencioso a Dios, sin miedo a ser juzgado, sin máscaras. Tu declaración podría ser el comienzo de un punto de inflexión en esta guerra invisible. No te avergüences. Comparte tu verdad, porque cuando la cueva resuena con sinceridad, el Eterno responde de la manera más personal posible. Pero eso no es todo. Hay un detalle oculto en la historia de Elías que casi nadie nota, y cuando lo veas,
entenderás por qué la victoria sobre la soledad es solo el comienzo de lo que Dios tiene preparado para transformar incluso los desiertos más oscuros en un territorio de milagros. Josué mantenía la mirada fija al frente, con los ojos oscurecidos por el reflejo del sol en las murallas que parecían elevarse hasta el cielo. Los gigantes de Canaán caminaban entre los viñedos como sombras, tan altos, tan imponentes, que la tierra parecía temblar bajo sus pasos. Caleb, a su lado, permanecía en silencio, pero cada músculo de su cuerpo se tensaba bajo el peso de lo que presenciaban. Habían partido en una misión, enviados por Moisés para espiar la tierra prometida, pero lo que encontraron allí amenazaba con quebrar el coraje incluso de los más valientes. Ciudades fortificadas, guerreros con armaduras relucientes, murallas que se alzaban como barreras infranqueables entre la promesa y la realidad. El ambiente estaba cargado de miedo cuando regresaron al campamento. El pueblo, ya cansado de tantas batallas y reveses, esperaba respuestas, anhelaba un rayo de esperanza, cualquier señal de que esta lucha no sería solo otra derrota en las filas de su memoria. «Somos como saltamontes ante ellos», murmuraron los otros espías, con la voz entrecortada por el terror. Sus relatos resonaron en los corazones de la multitud. Nadie veía una salida. El miedo, como una ola, devoró la fe colectiva. ¿Te has sentido alguna vez así, mirando las circunstancias que te rodean como monstruos inalcanzables, convencido de tu propia insignificancia? De repente, todo lo que has logrado parece nada comparado con el desafío que tienes por delante. Es como si cada puerta que tienes por delante estuviera siendo levantada por manos invisibles para impedir tu progreso. Las voces interiores, alimentadas por la duda, repiten: «No eres capaz, no tendrás éxito, esto es demasiado grande para ti». Quizás, en este mismo momento, te encuentres aplastado bajo el peso de obstáculos que parecen burlarse de tu esperanza. Josué y Caleb, sin embargo, rompieron el silencio sepulcral. Con los ojos encendidos por la llama de la confianza en Dios, desafiaron a la multitud. Si el Señor se complace en nosotros, nos guiará a esa tierra y nos la dará como herencia. Números 14:8. Con esta declaración cambiaron el enfoque de la batalla. No negaron la existencia de los gigantes, no ignoraron las murallas ni el peligro. Reconocieron que tenían enemigos enormes ante ellos, pero se negaron a medir sus posibilidades con criterios humanos. El secreto no estaba en aparentar más grande o mejor preparado, estaba en reconocer que, si Dios estaba de su lado, nada podría impedirles poseer lo que ya se les había prometido. ¿Cuántas veces, ante las luchas diarias, has permitido que la magnitud del obstáculo te robe la convicción de que la victoria es posible? Luchas, te agotas, te sientes cansado y casi aceptas la derrota antes siquiera de intentarlo. Este cansancio no solo proviene del esfuerzo físico, sino de una voz interior que te empequeñece ante tus gigantes. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera revolución no ocurre cuando los obstáculos se reducen, sino cuando aprendes a mirar a Dios, que está por encima de cualquier gigante? No se trata de que te conviertas en un gigante, sino de darte cuenta de que aquel que te llamó es infinitamente más grande que cualquier desafío. Este es el misterio que pocos comprenden. La lucha no es contra tus limitaciones, sino contra la creencia de que tienen poder absoluto sobre tu destino. Josué no era más fuerte que los demás. Era, más bien, alguien que se atrevió a confiar en que la palabra de Dios era suficiente para destruir cualquier barrera que se interpusiera en su camino. Si el Señor se complace en nosotros, nos traerá a esta tierra. No había arrogancia, solo dependencia total. Eligieron abandonar el territorio del miedo y caminar sobre el terreno de la confianza. ¿Por qué entonces seguimos midiendo nuestra fuerza ante los desafíos como si estuviéramos solos?
¿Por qué tan a menudo permitimos que el miedo al fracaso se vuelva más fuerte que la certeza de que Dios puede actuar más allá de nuestro entendimiento? Quizás has cargado con esta sensación de insignificancia durante años, acumulando razones para rendirte incluso antes de empezar. Los gigantes en tu vida pueden adoptar diferentes formas: deudas, enfermedades, relaciones rotas, depresión, sueños destrozados. No importa el nombre, el mecanismo es el mismo. Te hacen olvidar la grandeza del Dios que lucha por ti. Y justo cuando todo parece conspirar en tu contra, nada es más transformador que escuchar: no necesitas ser un gigante, necesitas creer que Dios lo es. La aplicación práctica de esto es impactante porque invierte la lógica común. No estás llamado a acumular fuerzas hasta sentirte listo, sino a avanzar hacia tu promesa confiando en que aquel que te acompaña es suficiente. No mires la magnitud de tus problemas, mira la magnitud de la fidelidad de aquel que prometió guiarte. Tu debilidad no es un obstáculo para Él. Al contrario, es el escenario donde Él revela su gloria. No caigas en el engaño de creer que la lucha es injusta simplemente porque te sientes pequeño. La historia de Josué y Caleb no fue escrita para superhéroes, sino para personas reales y limitadas que se atreven a confiar. Hay un secreto oculto aquí. Los gigantes aparecen justo cuando estás al borde de la plenitud. El enemigo solo se alza así porque sabe que estás cerca de lograr algo extraordinario. No es casualidad. Dios te dice hoy: no te rindas al cansancio de la lucha, no subestimes su poder en tu vida. Los obstáculos existen para revelar quién es el verdadero protagonista de la historia, y no eres tú solo, sino Dios actuando a través de tu debilidad y valentía. Puede que estés exhausto de la lucha, pero no estás solo. Todo el cielo avanza hacia el cumplimiento de lo prometido a quienes no miran atrás. Ahora, detente un momento y enfrenta de frente lo que te ha estado haciendo sentir pequeño. ¿Cuál es el gigante que te quita el sueño, consume tu fe e intenta robarte la identidad? ¿Qué te hace pensar que no eres digno, ni fuerte, ni suficiente? Dios nunca te pidió que lo fueras todo. Te pidió que confiaras en Él para vivir todo lo que Él tiene preparado. Por eso, escribe en los comentarios de este video: elijo confiar en el Dios que es más grande que mis gigantes. No te limites a tu perspectiva humana. Haz de este momento un acto público de fe, un grito de liberación que resuena en el reino de lo imposible. Porque al declararlo, rompes el ciclo de la duda y abres espacio para la acción extraordinaria de Dios. Y no creas que todo termina ahí. Hay una dimensión aún más profunda en esta verdad, algo sorprendente que podría destrozar tu visión de la guerra espiritual. Después de todo, ¿qué pasaría si cada desafío gigantesco no fuera solo una prueba, sino una invitación? Un llamado a experimentar la gloria de superar lo insuperable, no con tus propias fuerzas, sino con la fuerza del Señor. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu comprensión de las luchas y las promesas. No dejes que el miedo dicte tu próximo paso. Déjate impulsar por una esperanza que los gigantes jamás podrán aplastar. Los muros de Jericó proyectaban sombras sobre la noche, y en el crepúsculo, Rahab aferraba con fuerza la cuerda roja, sintiendo su corazón acelerarse al oír el eco de los pasos de los soldados por las estrechas calles. Ya no era una extraña entre los hombres de la ciudad. Su nombre llevaba etiquetas, miradas duras, recuerdos ardientes, pues su pasado estaba marcado por encuentros prohibidos en noches silenciosas, por decisiones que la llevaron a ser llamada prostituta en cada esquina. Rahab nunca imaginó que, en una noche en que la vergüenza parecía pesarle como hierro en los tobillos, el destino cruzaría su puerta con dos desconocidos como ningún otro hombre que hubiera pasado por allí. No venían buscando su cuerpo, sino que llevaban en sus ojos el temor al Dios de Israel y la esperanza de una nueva historia. El reto era claro:
ocultar a estos espías de miradas indiscretas, arriesgar su vida por desconocidos, confiar en que incluso una mujer con su reputación podía ser instrumento para algo grande en el plan divino. El riesgo era extremo: ser descubierta, ser apedreada, ser recordada eternamente solo por la etiqueta que le había dado la ciudad. Sin embargo, Rahab siente una fuerza inexplicable latiendo en su interior, algo diferente del miedo que sentía al caminar sola por las calles o del desdén que sentía al encontrarse con las miradas de mujeres de buena reputación. Allí, en el apogeo de su vergüenza, se da cuenta de que la fe puede germinar en el terreno más improbable, precisamente en el corazón herido de quien parece más indigno. Y por la fe, Rahab no pereció con los desobedientes, pues había recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31. Esta verdad atraviesa siglos para llegar a ti ahora, porque hay un secreto escandaloso escondido en esta historia. Dios no solo permitió que Rahab sobreviviera, sino que la colocó en el linaje del Mesías, como pieza fundamental en la genealogía que conduciría al propio Jesús. ¿No te impacta? Lo que el mundo usó como motivo de humillación se ha transformado en un poderoso testimonio de gracia, mostrando que ningún pasado está demasiado marcado para ser lavado y reescrito por las manos del Eterno. Rahab solía acostarse en su cama, sintiéndose prisionera de las decisiones del pasado. Oía risas a lo lejos, sentía el rechazo, y quizá tú también conozcas esta clase de prisión, cuando tu mente te hace revivir cada error, cada palabra, cada caída. ¿Quién no ha sentido la herida abierta de la vergüenza, como si todo el mundo supiera lo que hiciste? Quizás creíste durante mucho tiempo que nunca serías digno de algo nuevo. ¿Cuántas veces has oído o te has repetido que tu pasado te perseguirá para siempre? A la sociedad le encanta etiquetar, y a menudo incluso las personas cercanas fijan la mirada en tus cicatrices, pero no ven las batallas que libraste en silencio. Ahí es donde las palabras de Dios mismo chocan con estas mentiras. Él dice que no estás condenado a ser rehén de lo que viviste. ¿Estás cansado de llevar este peso? No hay gigante más cruel que la vergüenza que aprisiona, porque paraliza, aísla y miente, diciendo que la redención es imposible. Pero presta atención, la historia de Rahab no es solo para admirarla desde lejos, es una invitación explícita para que te veas a ti mismo a través de la lente del propósito. Rahab no solo protegió a los espías, fue más allá de las expectativas, arriesgándolo todo por una promesa que ni siquiera era para ella, pero en la que se atrevió a creer. ¿Te das cuenta de cuánto esto rompe paradigmas? Los muros de Jericó cayeron porque Dios quiso mostrar que ninguna etiqueta humana, ninguna biografía empañada, ninguna derrota pasada puede impedir el futuro glorioso que Él tiene reservado para quienes lo buscan. Quieren que creas que tu lucha es demasiado grande, que tu pasado es un gigante imposible de vencer. Entonces escucha, la fe de Rahab derrotó lo imposible. Y no solo eso, se convirtió en la madre de Booz, suegra de Ruth, un antepasado de David, y en consecuencia parte de la genealogía de Jesucristo. No se trata solo de sobrevivir a la vergüenza, se trata de ser reposicionado en el plan de Dios. Quizás te preguntes, pero no estoy a la altura. Mi historia solo es motivo de vergüenza. ¿No es ese pensamiento precisamente el obstáculo que te impide experimentar la reconstrucción que solo el Señor puede lograr? Puede que otros te señalen, pero Dios ve la disposición del corazón. Él ve más allá de la reputación, los fracasos y las caídas secretas. Si incluso una prostituta fue elegida para formar parte del mayor propósito de la historia, ¿quién dice que estás excluido? Lo que en ti se ha catalogado como un fracaso puede ser precisamente el campo donde Dios siembra la redención. ¿Aceptas la audacia de creer esto?
Y hay algo aún más impresionante. Rahab no solo fue perdonada, sino incluida, honrada, recordada por generaciones como un ejemplo de fe victoriosa, alguien que escuchó la voz del Señor incluso cuando todo parecía perdido. Y ese es el mensaje que resuena para ti ahora. Digan lo que digan, tu verdadera identidad reside en lo que Dios declara sobre ti. La vergüenza puede ser un monstruo inmenso, pero las promesas del Padre son armas para vencerla. No fuiste creado para vivir atado al pasado, sino para elevarte al altar de nuevos comienzos. Dios te dice hoy, ¿estás cansado de esta lucha? Quizás sea hora de preparar tu corazón para vencer al gigante de la vergüenza con la misma fe valiente que Rahab. Ahora mira dentro de ti y comprométete. Declara públicamente en los comentarios que tu historia no estará marcada por la vergüenza. Escribe, mi fe supera mi pasado. Escribe esto como un acto de valentía espiritual, un hito en tu nueva dirección, porque hay poder cuando te enfrentas al cielo y a la tierra, incluso si la voz temblorosa del miedo intenta silenciarte. No dejes que el silencio del arrepentimiento te impida proclamar que crees en la restauración. Pero eso no es todo. Hay un giro aún más impactante. Dios se esfuerza por exponer las fallas de sus elegidos en la Biblia, no para humillarlos, sino para mostrar que su poder se perfecciona en la debilidad. Rahab demuestra que lo imposible es solo el comienzo cuando la gracia entra en juego. Y si decides creer, no con la lógica de la razón, sino con un salto de fe, prepárate. Lo que parecía un final vergonzoso podría ser el comienzo de un legado extraordinario. ¿Has considerado alguna vez que tu lucha actual podría ser el terreno fértil para la promesa que marcará a tu generación? Mantente alerta, porque hay algo que pocos han notado en el camino de Rahab. Y esa misma dinámica podría estar a punto de estallar en tu vida si te atreves a creer que Dios hace nuevas todas las cosas, sin importar lo que quede atrás. Había piedras esparcidas por todas partes, y los muros caídos se mezclaban con el polvo de días que parecían no tener fin. Nehemías caminaba entre los escombros, sintiendo la dureza de un llamado que pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. El pueblo lo miraba con ojos cansados, esperando una dirección, una solución, un milagro. El sonido de los martillos resonaba, el miedo a los enemigos acechando y ese viejo sentimiento, todo depende de mí. Con cada nuevo desafío era como si un gigante se alzara ante él, burlándose de su coraje, poniendo a prueba sus límites, aplastando su esperanza. Las voces de sus adversarios susurraban amenazas, intentando socavar su fe, sembrando dudas, diciendo que esta reconstrucción nunca se lograría. Nehemías escuchó las acusaciones. Nunca tendrás éxito. No eres lo suficientemente fuerte. Esta misión es demasiado grande para ti. Y tal vez, en ese momento casi sofocante, deseó poder dejarlo todo y huir, desaparecer por unos días, olvidar la lucha que día tras día parecía intensificarse. Pero había más que miedo en ese pecho. Había una confianza silenciosa, casi secreta, arraigada en lo profundo de su corazón cansado. La certeza de que no estaba solo mientras caminaba entre aquellas ruinas. Nehemías entonces reunió al pueblo, incluso bajo presión, incluso sintiendo el peso del mundo. Con lágrimas en los ojos y las manos sucias por la reconstrucción, declaró: «El gozo del Señor es vuestra fuerza». Nehemías 8:10. No era un llamado a la fuerza bruta, ni una orden para ignorar el agotamiento, ni una súplica vacía de «anímate». Era un secreto espiritual. La alegría que proviene de Dios mismo es la fuente que renovaría sus energías, que sostendría cada ladrillo y cada decisión ante lo imposible. No se trataba de conquistar gigantes por méritos propios, sino de recibir de lo alto el coraje y el aliento para continuar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido en primera línea de una batalla que parece ser solo tuya?
el peso de la responsabilidad, las exigencias externas e internas, la sensación de que si flaqueas, todo se derrumbará. Quizás, como Nehemías, sientes que luchas por reconstruir tu familia, restaurar tus sueños, mantener viva una vocación que parece demasiado grande para tus fuerzas. Quizás todos te miran esperando soluciones, respuestas, mientras que en tu interior clamas ayuda. Pero, ¿es este agotamiento realmente solo resultado de las circunstancias? ¿O es porque crees, incluso inconscientemente, que necesitas cargar con todo solo? ¿Que dependes únicamente de tu propia fuerza para derrotar a cada gigante que se levanta? El mundo nos enseña a llevar cargas, a culparnos por cada fracaso, a ahogarnos en exigencias y a reprimir las lágrimas en nombre del rendimiento. Pero las promesas de Dios revelan otro camino. Nehemías no ignoró los peligros, no se quedó estancado en el lamento, sino que eligió confiar y regocijarse en Dios en medio de la presión. No fue escape, fue resistencia. No fue negación del dolor, fue descanso en alguien más grande. Comprendió que la verdadera fuerza para continuar la misión no vendría del agotamiento, sino de la profunda alegría que proviene de saber: Dios lucha junto a él, Dios sostiene, Dios provee. Imagina la escena. Los enemigos preparaban ataques, la ansiedad era casi palpable. Pero Nehemías instruyó al pueblo a no abandonar su alegría. En medio del caos, el ruido de los martillos, el polvo de la reconstrucción, había risas, celebración, esperanza. Celebraron incluso antes de la victoria final, porque su fuerza ya no provenía del entorno, sino de una fuente invisible, plena y eterna. El gigante de la presión fue derrotado no por superhéroes, sino por hombres y mujeres comunes que eligieron sacar fuerza de la alegría de Dios. ¿Y si hicieras lo mismo? ¿Y si, en lugar de intentar cargar con todo, permitieras que la alegría del Señor te renueve, te sostenga, te levante cada mañana, incluso cuando todo parezca derrumbarse? Quizás el mayor milagro no sea acabar con todos los problemas, sino permanecer de pie, confiado, ligero, mientras construyes lo que Dios te ha confiado. ¿Te ha enseñado el mundo a llevar siempre una carga, a medir tu valor por lo que soportas o das? ¿Cuántos aún creen que para ganar hay que sacrificar el alma en la lucha? ¿Acaso el gigante al que te enfrentas es más interior que exterior? ¿Por qué tememos admitir nuestra debilidad, pedir ayuda, regocijarnos cuando lo natural sería llorar? El secreto de la victoria no está en ser inquebrantable, sino en depender completamente de Dios y experimentar el verdadero gozo que Él ofrece incluso en medio de la lucha más dura. Y esta es la verdad que pocos ven. Solo quienes aprenden a descansar conquistan gigantes, no quienes nunca se cansan. Solo reconstruimos nuestros muros cuando aceptamos que la misión le pertenece a Dios antes que a nosotros. Hoy, si el cansancio de la batalla te ha aplastado, si la sensación de estar sofocado por el peso de la responsabilidad ha sido constante, no creas la mentira de que sentirte así es un fracaso. Estás en plena reconstrucción y Dios te susurra al corazón: tu fuerza no tiene por qué terminar donde comienza el desafío. Hay alegría, felicidad, una fuente inagotable de esperanza y vigor disponible para todos los que estén dispuestos a confiar. No luches solo, no aceptes la soledad como una sentencia, no dejes que el peso de lo imposible te haga olvidar quién lucha por ti. Si esta palabra te ha tocado profundamente el corazón, si reconoces que necesitas esta fuerza sobrenatural, declara en los comentarios: Señor, sé mi gozo en medio de la presión. Eleva esta declaración como un grito de fe. No ocultes tu necesidad, porque la verdadera victoria comienza con la rendición. Hay un detalle aún más profundo en la vida de Nehemías, y también en la tuya, algo transformador que pocos perciben.
Lo que está por venir puede iluminar lo más oscuro de tu desánimo y traer una clave divina para seguir luchando, incluso cuando nadie más crea. Prepárate porque hay una revelación en camino capaz de romper con todo lo que creías sobre tus batallas y demostrarte que, incluso en las ruinas, el gozo es posible. Las piedras del antiguo templo yacen esparcidas por el suelo, cubiertas de polvo y silencio. Zacarías, con las manos encallecidas y el rostro marcado por el tiempo, contempla la escena de devastación. Cada muro inacabado parece burlarse de su esfuerzo. Cada piedra caída carga el peso de una promesa postergada. Oye el viento soplar entre las ruinas, recordándole los días en que, con renovada esperanza, creyó que su servicio daría frutos visibles. Ahora han pasado los años y las oraciones parecen resonar sin respuesta. El pueblo, antes entusiasta, se ha vuelto apático, e incluso quienes sirvieron con él ahora piensan en rendirse. El desánimo es un gigante silencioso que crece en sus pechos cada vez que el resultado esperado no se materializa, aplastando la fe y alimentando la duda. Zacarías mira a la multitud dispersa, muchos ya cansados de luchar, otros criticando, pocos aún firmes. ¿Para qué continuar, Dios? Si nada cambia, si los frutos no aparecen, si la cosecha no se muestra. Sirve, siembra, reza, pero parece que sus acciones se evaporan en el aire, como si fueran insignificantes ante la inmensidad del desafío. En la oscuridad de ese contexto, la palabra del Señor irrumpe con autoridad. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. No se trata de números, ni de rendimiento, ni de reconocimiento humano. Se trata del movimiento del Espíritu, incluso cuando todo parece infructuoso. Zacarías siente el impacto de esta promesa en lo más profundo de su ser. Era mucho más fácil creer que trabajando más duro, actuando con más fuerza, el resultado sería inmediato y magnífico. Pero Dios revela que en la batalla contra el desánimo, el secreto no reside en el poder humano, sino en la total dependencia de Él. Cuando te sientes cansado de luchar, de dar lo mejor de ti y no ver recompensa, estás siendo llamado a ver más allá de lo visible, a creer en lo invisible, a confiar en que cada lágrima, cada semilla sembrada en tierra árida, cada oración hecha en silencio, es contada y recogida por Dios mismo. El gigante de la frustración quiere convencerte de que el servicio solo vale la pena si hay una recompensa tangible. Pero el Espíritu dice, sigue adelante, incluso sin aplausos. Persevera, incluso sin resultados inmediatos, porque mi promesa es que lo que siembres en el Espíritu florecerá a su debido tiempo. Quizás estés experimentando este mismo dilema espiritual, tanto esfuerzo, tanta dedicación y aparentemente nada extraordinario sucede en tu historia. ¿Alguna vez has pensado en rendirte? ¿Te has preguntado si Dios realmente ve tu esfuerzo? Si le importa tu cansancio de esperar resultados? Si el cielo está atento a tu siembra anónima? ¿Deberíamos buscar milagros instantáneos? ¿O hay una victoria mayor y silenciosa para quienes persisten incluso sin ver? Y si la mayor batalla de tu vida es precisamente mantenerte firme cuando todo a tu alrededor invita al abandono. Muchos dicen que quien siembra cosecha, pero pocos hablan de la espera entre la siembra y la cosecha. Pocos advierten sobre el período invisible, donde el enemigo del alma susurra resignación, cuestiona el propósito, ridiculiza la fe. Pero es en este escenario que Dios actúa sobrenaturalmente. Honra a quien, agotado por la rutina de sembrar sin retorno, aún no suelta la azada. Valora lo que nadie ve, recompensa lo que nadie aplaude. ¿Alguna vez has sentido que tu trabajo no vale nada? ¿Que tu dedicación es ignorada? ¿Nadie se da cuenta de cuánto te estás desgastando? Dios lo ve y te habla ahora.
Esta lucha por perseverar es la mayor prueba de que eres más fuerte de lo que imaginas, pues solo quienes realmente desean vencer a sus gigantes eligen no retroceder ante el vacío. El texto bíblico no se corta en mostrar que Zacarías, como tantos otros, enfrentó un intenso desánimo al no ver fruto. El pueblo estaba cansado, sus manos débiles, sus corazones vacilantes. Pero Dios lo dejó claro. No se trata de números, estrategias ni resultados visibles. Se trata de depender de aquel que puede hacer florecer flores en el desierto y dar fruto en campos donde nadie espera una cosecha. ¿Has notado alguna vez cómo las mayores transformaciones llegan silenciosamente, sin fanfarrias, en el tiempo determinado por el Padre? La obra del Espíritu no se mide con parámetros humanos, sino por el impacto eterno que solo se revela después del proceso. ¿Cuántas veces has pensado que fracasaste simplemente porque no viste un cambio inmediato? Y si el verdadero milagro es seguir caminando incluso sin saber cuándo llegará el resultado, Zacarías descubrió que la victoria no estaba en construir muros, sino en la constancia de confiar, incluso ante el aparente fracaso. Este es el llamado radical de Dios para ti: servir cuando nadie te ve, plantar cuando no llueve, creer incluso cuando la tierra parece estéril. Superar a los gigantes del desánimo significa no sucumbir a la ilusión de que el valor solo existe donde hay una recompensa aparente. Es creer que lo invisible es más real que cualquier cosa que se pueda tocar. Lo que haces en silencio, en el anonimato, en medio de la lucha diaria, tiene un peso eterno. Dios está trabajando en áreas que tus ojos no alcanzan. El Espíritu está moviendo circunstancias, cambiando corazones, derribando barreras que solo se percibirán más tarde. Una vida de fe auténtica se caracteriza, sobre todo, por la valentía de perseverar cuando todos los estímulos invitan a rendirse. Esta es la verdadera victoria: persistir, no por lo que se ve, sino por lo que se cree, porque la promesa nunca se basó en ejércitos ni en la fuerza, sino en la obra invisible del Espíritu. Reflexiona: ¿cuántas veces has considerado detenerte por no ver resultados visibles? ¿Mides la bendición de Dios solo por las recompensas inmediatas o estás dispuesto a confiar incluso sin garantías tangibles? El mundo enseña que solo vale la pena luchar por lo que se puede cosechar ahora. Pero Dios declara que la verdadera recompensa está reservada para quienes permanecen fieles, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando los frutos aún no han aparecido. Los gigantes de la duda, la apatía y el desánimo intentan paralizar a quienes tienen el mayor potencial en Dios. Pero hay un secreto oculto en este texto. Mientras Zacarías persistió, algo se estaba construyendo, no solo en el templo físico, sino dentro de él y dentro de todos los que decidieron perseverar. ¿Y tú? ¿Estás listo para desafiar las voces que te detienen? ¿Estás dispuesto a continuar aunque la cosecha parezca lejana, porque confías en que lo que se siembra en el Espíritu siempre florecerá, por improbable que sea el terreno? El cansancio de la lucha sin recompensa visible puede ser el lugar donde Dios más desea revelar su poder. Un simple soplo de Él basta para transformar años de vacío en una cosecha abundante, para que tu aparente fracaso se convierta en la semilla de una nueva temporada de milagros. No dejes que el desánimo gane. ¿Qué tal si tu comentario de hoy es un acto de resistencia contra los gigantes invisibles? Escribe "sigo confiando" en los comentarios como una declaración pública de fe, desafiando todo lo que intenta silenciar tu esperanza. Pero hay una revelación aún más profunda sobre este periodo de espera que casi nadie ve. Prepárate, porque la próxima verdad podría sacudir todo lo que pensabas sobre tu propia historia. Los guardias se turnan para vigilar la celda. El olor húmedo de las piedras impregna cada nuevo despertar de José. El silencio es denso, roto solo por las ásperas voces de los carceleros.
El frío de la prisión no es nada comparado con el dolor que le quema el pecho, esa herida abierta, infligida con su propia sangre, por sus hermanos que, en un momento de envidia y odio, decidieron distorsionar su destino. El hijo amado, el soñador, ahora con las manos atadas, agraviado, cargando con el peso aplastante de la traición y la falsa acusación. El tiempo se desliza lentamente entre los barrotes de hierro, y la mente de José reproduce sin cesar la escena de la túnica ensangrentada, la mirada gélida de sus hermanos, el profundo pozo al que fue arrojado, el largo camino de humillación hacia Egipto. ¿Acaso todos los sueños terminan así? Podría pensar. ¿Es soportar estas injusticias la única respuesta que les queda a quienes confían en Dios? No hay respuestas rápidas ni promesas de escape. Solo existe el silencio y la soledad de los agraviados. La injusticia es un dolor que desgarra el alma de quienes intentan hacer el bien y, sin embargo, son pisoteados por el mal. ¿Cuántos de nosotros también llevamos las cicatrices de este tipo de batalla? No son solo acusaciones externas, a menudo es la fuerza paralizante de la impotencia, el amargo sabor de ver a los malvados prosperar mientras los justos parecen hundirse. Quizás escuches estas palabras con el corazón apesadumbrado, sintiéndote traicionado, apuñalado por la espalda por quienes menos esperabas, quizás incluso por quienes más amabas. Y cuando la vida parece estar tomando forma, ocurre ese revés, esa injusticia inexplicable, esa mentira que consume la reputación y la esperanza. Quizás mires a tu alrededor y te preguntes, ¿nadie ve? ¿Es Dios indiferente? ¿Cuánto tiempo más tengo que luchar contra gigantes que no cree? ¿Cuántos han perdido oportunidades por la envidia ajena, amigos por la calumnia? Han sido olvidados, rechazados, pisoteados por los intereses ajenos. No estás solo en este campo de batalla. Este grito de dolor resuena desde lo más profundo de las prisiones de la vida y es parte de la lucha que marca a quienes han elegido confiar en algo más grande, incluso cuando el mundo se derrumba. Es en este momento cuando todo parece desmoronarse que los gigantes de la injusticia muestran su cara más cruel. Te hacen cuestionar tu valor, tu fe, incluso tu propósito. Pero lo que nadie te dijo, y este es el punto de inflexión que puede cambiarlo todo, es que el silencio de Dios en la prisión es diferente del abandono. A los ojos humanos, José estaba perdido, olvidado incluso por aquellos a quienes ayudó. Pero, desde una perspectiva divina, este fue el terreno fértil donde la promesa comenzó a germinar. Es necesario afrontar el hecho de que, a menudo, antes de ascenderte, Dios permite que te hagan daño. No es un castigo, es una preparación, porque quienes han sido traicionados saben valorar la lealtad. Quienes han descendido al abismo saben reconocer la mano que los levanta. Y cuando el dolor parece insoportable, es precisamente cuando la historia comienza a cambiar. La Biblia no oculta la intensidad de esta lucha. El texto de Génesis 39 muestra a José relegado al olvido, pero siempre termina con una frase revolucionaria. Pero el Señor estaba con José. No fue el final, sino el comienzo de algo impensable. Una trayectoria que transformaría las lágrimas en impacto, la vergüenza en honor, la aparente derrota en victoria pública. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Lo que se planeó para destruirte puede convertirse en el puente hacia la realización de tus mayores sueños. Puede parecer absurdo, pero hay un poder sobrenatural en seguir confiando incluso cuando todo te acusa. Porque la justicia humana es limitada, pero la justicia de Dios es infalible. No olvida, no se corrompe, no yerra. Dios incluso usa las injusticias para alinear todo con su propósito. ¿Sientes ganas de rendirte al pensar en todo lo que has perdido, en todo lo que te arrebataron sin razón? Respira hondo y piensa,
¿Y si este sufrimiento, esta injusticia que nunca pediste, fuera precisamente la llave para abrir puertas que jamás imaginaste? No, no es justo según los estándares de este mundo, pero la lógica del cielo se revela en las horas más oscuras. Lo que parecía la ruina de José fue, de hecho, el escenario donde Dios preparó su ascensión. Mientras otros celebraban sus mentiras, Dios escribía una historia que cambiaría destinos. Y cada vez que José era olvidado, era como si Dios dijera: espera, porque llega el tiempo de la exaltación. ¿Te sientes profundamente herido, cansado de esta lucha desigual? Esto no es debilidad, es señal de que aún no has perdido la sensibilidad que muchos ya han abandonado. Y ahora quiero preguntarte sin rodeos, ¿de verdad crees que permanecer fiel, incluso ante tanta injusticia, es una pérdida de tiempo? ¿O hay algo mucho más profundo ocurriendo tras bambalinas de tu dolor? ¿Está Dios preparando silenciosamente el escenario para el cambio que tantos presenciarán? No aceptes la mentira de que tu sufrimiento es inútil. No te conformes con el ciclo de dolor que te dijeron que nunca rompería. Lo que Dios quiere mostrarte va mucho más allá del simple consuelo. Es una revolución que transforma las heridas en testimonios, las lágrimas en autoridad, las prisiones en palacios. Estás en el camino de la promesa, y los gigantes que intentaron destruirte presenciarán tu victoria. Créeme, lo que se hizo contra ti no será la última palabra. La última palabra pertenece a Dios, y es una de justicia y redención. Este es el momento de adoptar un enfoque diferente. Si tu lucha contra la injusticia te parece demasiado pesada, declara en los comentarios: creo que Dios está por encima de toda injusticia. Haz de esto un acto de fe, un grito de resistencia espiritual contra todo gigante que te acorrale. Si este contenido te conmovió, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que también cargue con el peso de ser agraviado. Tu simple gesto puede ser una semilla de liberación para alguien que ya no soporta luchar solo. Considera este acto como parte de tu testimonio, como una declaración profética de que te niegas a hundirte en la desesperación y eliges vivir bajo la promesa de que Dios transforma el mal en bien. Y no lo olvides, hay algo aún más sorprendente que necesita ser revelado, porque la justicia divina va mucho más allá de lo que imaginas, y el siguiente momento puede ser el punto de inflexión que lo transforme todo. Sansón está ciego, encadenado, humillado ante una multitud que grita celebrando su caída, burlándose del antiguo guerrero de Israel. Las frías piedras de la prisión dan testimonio de noches de angustia, cada una marcada por el inmenso peso de las malas decisiones. El vigor que una vez derrotó a los ejércitos ahora parece lejano, casi un sueño olvidado, perdido entre las consecuencias de un corazón dividido. El eco de una risa cruel se mezcla con el susurro corrosivo de la culpa. Esto es lo que has hecho con tu vida. En la prisión de sus propios errores, Sansón no ve salida. Solo queda un dolor que lo carcome por dentro, recordando cada oportunidad que se perdió, cada vez que la confianza se intercambió por impulsos y cada vez que el propósito fue saboteado por decisiones apresuradas. Hay una violencia silenciosa en este tipo de batalla interior, el peso de saber que tú mismo abriste las puertas al sufrimiento, que muchas de las luchas que te aplastan hoy nacieron de tu propia mano. Y es allí, en ese suelo árido del alma, que muchos viven cargando cadenas invisibles que les impiden avanzar, sintiéndose incapaces de levantarse, como si todas sus posibilidades hubieran sido consumidas por sus errores. El dolor de Sansón no es solo físico, es el dolor de quien ve su propósito hundirse junto con su libertad. El dolor que paraliza a quienes miran atrás y solo ven caídas, tropiezos, derrotas ante enemigos externos e internos. ¿Te has sentido alguna vez en esa situación? ¿Has sentido que las batallas que enfrentas hoy son el resultado de decisiones de las que te arrepientes profundamente?
El pasado puede ser un tirano cruel, siempre dispuesto a echarte en cara imágenes de lo que podría haber sido diferente si hubieras elegido otro camino, si hubieras escuchado otra voz, si hubieras seguido otra dirección. El gigante ahora tiene otro nombre: culpa, y puede ser tan opresivo como cualquier ejército filisteo. ¿Cuántas veces has intentado reconstruir tu vida solo para ver cómo el peso de los errores del pasado te alcanza, impidiéndote avanzar? Has escuchado voces que dicen que ya no hay esperanza, que todo ha terminado, que Dios ya no trabajará contigo, que tus fuerzas se han agotado y que no queda propósito entre los escombros del fracaso. Sin embargo, hay algo sorprendente que muchos ignoran. Incluso cuando todo parece perdido, hay una fuerza que puede restaurarse más allá de la lógica humana. En esa oscura prisión, Sansón eleva una oración que ha resonado durante siglos, un clamor sincero desde lo más profundo del arrepentimiento. Acuérdate de mí, oh Señor, y fortaléceme. Jueces 16:28. No pide riquezas, ni estatus, ni siquiera la devolución del tiempo perdido. Solo pide que Dios lo recuerde y le dé, una vez más, la capacidad de cumplir un propósito. Este es el wow que Dios revela. La fuerza no estaba en las circunstancias, sino en un corazón quebrantado que decide recurrir a Él en su momento de mayor debilidad. Aquí es donde la lógica del mundo se invierte, donde la vergüenza insiste en dictar el final de la historia. Dios planta un nuevo comienzo, incluso en los minutos finales. El verdadero arrepentimiento tiene el poder de transformar las ruinas en un altar, la debilidad en un canal para milagros. ¿Tiene tu pasado realmente derecho a silenciar la voz del llamado de Dios? ¿O está Él esperando que tu corazón se entregue para poder desatar un poder que supera toda tu imaginación? La clave está en el clamor humilde, en la sinceridad de quien, aún sin ver salida, se atreve a confiar en que hay suficiente misericordia para restaurar lo que parecía imposible. Sansón, ya sin cabello, ojos ni gloria, recibe un soplo de fuerza inexplicable. Ya no se trata de lo físico, sino del movimiento sobrenatural de un Dios que no consulta el pasado para liberar el futuro. Cuando muchos esperaban solo un final trágico, Dios escribe con su gracia un final que salva a un pueblo y eterniza la historia de la redención. Quizás tu vida esté marcada por decisiones que te han distanciado de tu propósito. Quizás tu presente sea un reflejo doloroso de malas decisiones. Pero, ¿está tu identidad realmente atrapada por tu error? ¿Cuántos viven prisioneros no de las circunstancias, sino del eco de su propia culpa, creyendo que nunca podrán levantarse? Lo cierto es que, cuando te presentas ante Dios con honestidad, Él puede restaurar la fuerza que todo el mundo consideraba perdida. El secreto para vencer a los gigantes internos reside en dejar de luchar solo, en dejar de intentar ocultar la vergüenza, en fingir que no duele. Sansón solo fue restaurado cuando, despojado de todo orgullo, abandonó la confianza en sí mismo y se arrojó, con el corazón quebrantado, a los brazos de Dios. Acuérdate de mí, oh Señor, y fortaléceme. Quizás esta sea la oración que necesitas hacer ahora. No la oración de los justos perfectos, sino la oración de los hijos quebrantados que anhelan vivir, aunque sea por un momento, el propósito para el que fueron llamados. Cuando te sientas agotado por esta batalla interior, por las luchas libradas con decisiones que parecen irreversibles, recuerda, Dios transforma cada caída en una oportunidad de redención, cada fin humano en un comienzo divino. Aunque tu fuerza ya no sea visible a los ojos, la promesa permanece. Hay una unción para comenzar de nuevo, para reconstruir lo destruido, para derrotar a los gigantes antiguos y encontrar la paz donde antes solo había gritos de acusación. ¿Te imaginas el impacto que tendría si en este preciso instante dejaras de creer las mentiras que te dijo la culpa y simplemente te volvieras a Dios, como Sansón, pidiendo un nuevo aliento de vida?
¿Tendrías el valor de volver a creer incluso después de todo? ¿Cuántas personas a tu alrededor repiten inconscientemente que ya no hay esperanza para quienes han errado demasiado? Pero lo que pocos entienden es que el Dios de Sansón es el mismo Dios que escucha tu clamor hoy, que no rechaza un corazón roto, que no limita el perdón solo a quienes no han errado gravemente. El mismo Espíritu capaz de levantar a un hombre caído entre las ruinas está disponible para levantarte, restaurar tu dignidad y darte un nuevo final. Dios te dice hoy: ¿estás cansado de esta lucha? Prepárate, porque lo imposible está a punto de escribirse en tu vida. El secreto nunca ha estado en la ausencia de errores, sino en la humildad de volver y clamar por la fuerza para cumplir tu propósito. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Hay una batalla que se libra en tu interior, y aunque nadie la vea, Dios lo ve todo. Cada lágrima que has derramado en silencio, cada noche que tu sueño fue reemplazado por pensamientos pesados, cada oración que parecía perdida en el viento, nada ha pasado desapercibido para aquel que te formó. Luchaste con todo lo que tenías, pero llegó un momento en que simplemente se te acabaron las fuerzas. Y es precisamente entonces cuando las promesas de Dios se hacen más reales. Porque cuando ya no puedes luchar, Él entra con poder para luchar por ti. No fuiste llamado a ser aplastado por esta lucha, sino a levantarte, vencer a tus gigantes y seguir adelante, no con tus propias fuerzas, sino con las suyas. Todo lo que aquí se dice no es solo una secuencia de historias bíblicas, es un vívido retrato de lo que Dios quiere hacer contigo. Son promesas que no envejecen, verdades que atraviesan el dolor y siembran esperanza donde solo había cenizas. No estás solo. Todo gigante que te amenaza está a punto de caer, porque el Dios que derrotó a Goliat, que resucitó a Lázaro, que restauró a Pedro y que resucitó a Elías, es el mismo Dios que ahora te llama a confiar. Quizás estés cansado, exhausto, incluso incrédulo. Pero ¿qué pasa si lo que te han dicho sobre el fracaso, el silencio de Dios y el sufrimiento es incompleto? ¿Y si la lucha que más te agota hoy es precisamente el escenario donde Dios quiere manifestarse en gloria? Ha llegado el momento de dar un salto de fe, no un salto a ciegas, sino un paso seguro hacia las promesas que ya te han sido reveladas. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas sentido miedo, vergüenza o hayas pensado que no eras suficiente, Jesús te ve. No le impresionan tus fracasos, se conmueve por tu fe, incluso pequeña, incluso temblorosa, incluso casi agonizando. La fe sigue siendo fe, y es con esta fe que ahora te invito a hacer algo que puede cambiarlo todo. Cierra los ojos, respira hondo, y permite que esta oración sea tu declaración de rendición. Deja que el Espíritu de Dios toque los lugares donde te escondes, incluso de ti mismo. Esta no es una oración cualquiera, es un llamado a la liberación, un clamor para que el cielo invada tu realidad, un momento sagrado donde tú y Dios se encuentran justo donde el dolor y la esperanza se encuentran. Oremos juntos ahora. Señor, ya no tengo fuerzas, luché con todas mis fuerzas, grité en silencio, lloré en la oscuridad y muchas veces creí que me habías olvidado. Pero ahora elijo creer, aunque todo parezca igual. Creo que estás conmigo en esta batalla, que cada lágrima mía es recogida por tu cuidado y que ninguno de mis gigantes es más grande que tu poder. Líbrame del miedo, la vergüenza, la culpa y el cansancio. Restaura mi espíritu, renueva mi fe. Toma mi mano como la tomaste de Pedro en medio del mar. Ya no quiero caminar solo. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, que esta oración marque el comienzo de una nueva etapa, donde tu presencia me sostenga, me guíe y me transforme. En el nombre de Jesús, amén. Si sentiste que algo se movía en tu interior ahora mismo, recuerda esto.
Es Dios mismo iniciando un nuevo capítulo en tu historia. Aún no ha terminado de escribir tu camino. De hecho, apenas está comenzando la mejor parte, y lo que viene a continuación podría ser justo la respuesta que has estado esperando durante tanto tiempo. El siguiente video que aparece en pantalla es una continuación de este mensaje. No es solo una secuela, es una llamada divina. Haz clic sin dudarlo. No dejes que este momento se escape. Podría ser el paso que falta hacia el punto de inflexión que tu alma necesita con tanta desesperación. Comenta a continuación: llegué hasta el final. Y con eso, declara que has elegido confiar en Dios, incluso cuando estás cansado, incluso sin entenderlo todo. Escribe como un acto de fe. Comparte este mensaje con alguien que sabes que necesita escucharlo. Puedes ser el instrumento de liberación de alguien con un solo clic. Y si esta palabra te llegó al corazón, suscríbete al canal ahora. No se trata de números, se trata de estar rodeado de palabras vivas, de contenido que edifica, fortalece y libera. Al suscribirte, le dices a Dios: quiero seguir escuchando tu voz. Y Él siempre responde a los corazones sinceros. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Dios aún tiene grandes cosas que revelarte, pero necesitas seguir adelante. No te detengas aquí. Haz clic en el video que está en pantalla ahora mismo, porque lo que está a punto de revelarse puede transformar tu dolor en propósito.